Cumplió Jesús 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Sabías que la preparación para la Pascua podría cambiar todo lo que creemos sobre la última semana de Jesús? ¿Fue Jesús realmente crucificado un Viernes Santo? Exploramos la verdad oculta detrás de la tradición. La creencia de que Jesús no fue crucificado un viernes, sino en otro día de la semana, se basa en la interpretación de varios pasajes bíblicos y en el esfuerzo por conciliar los relatos de los evangelios con la cuenta de 3 días y 3 noches que Jesús predijo que pasaría en el corazón de la tierra, según Mateo 12, versículo 40. Para quienes sostienen esta visión, el Viernes Santo plantea un problema al tratar de encajar estas 3 noches antes de la resurrección al amanecer del domingo. La base principal de esta teoría se encuentra en la comprensión de cómo los judíos contaban los días y las noches, y en pasajes específicos que mencionan el período entre la muerte y la resurrección de Jesús. 3 días y 3 noches. En Mateo 12, versículo 40, Jesús dice: «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra». Aquellos que argumentan contra la crucifixión en viernes señalan que, desde el viernes hasta el domingo temprano, solo hay 2 noches y un día, lo que no cumple con las 3 noches mencionadas, contexto bíblico y la preparación del sábado. Los evangelios sinópticos enfatizan la noción de preparación antes del sábado. Marcos 15, versículo 42, es especialmente significativo, porque menciona que Jesús fue crucificado la preparación, es decir, la víspera del sábado. Esta descripción sugiere que la crucifixión ocurrió el día anterior al sábado, lo que ha llevado a la interpretación tradicional de que este día fue un viernes. La urgencia en sepultar el cuerpo de Jesús antes del atardecer y el inicio del sábado es un tema recurrente. Marcos 15, versículos 43 al 46, describe cómo José de Arimatea, un miembro respetable del consejo, pidió audazmente el cuerpo de Jesús a Pilato para sepultarlo antes de que comenzara el sábado. Esta narrativa subraya la importancia de cumplir con las leyes judías sobre la sepultura antes del sábado. Es importante recordar que la Pascua judía, Pesaj, y el sábado, Shabbat, son observancias distintas pero interconectadas en el judaísmo. La Pascua se basa en un calendario lunar y puede comenzar cualquier día de la semana, mientras que el sábado es una observancia semanal que comienza al atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. La confusión sobre el día exacto de la crucifixión de Jesús puede surgir de la superposición entre la preparación para estas 2 observancias sagradas. Hay creencias de que existen diferencias en los evangelios. Mientras que Marcos ofrece una cronología clara, Mateo y Lucas proporcionan relatos que complementan esta narrativa sin contradecirla explícitamente, pero también sin proporcionar detalles adicionales específicos sobre el día. Mateo 27, versículo 62 y Lucas 23, versículo 54 reflejan una conciencia similar respecto a la proximidad del sábado. Interpretaciones de la preparación. El término preparación, paraskeue, usado en los evangelios sinópticos, se refiere tradicionalmente al viernes, el día antes del sábado. Sin embargo, este término también se podría interpretar de manera más amplia como un día de preparación para una festividad, no exclusivamente el sábado. Este detalle es crucial para entender la posible flexibilidad en la interpretación del día de la crucifixión. Al examinar los relatos de los evangelios sinópticos en conjunto, se observa una coherencia en la narración de los eventos, con un énfasis compartido en la necesidad de cumplir con las prácticas judías antes del inicio del sábado. Sin embargo, la identificación explícita del día de la crucifixión como viernes se deriva más de la tradición interpretativa que de una declaración directa en los textos. La mención de la preparación como la víspera del sábado es clave, pero la interpretación de este término, especialmente en el contexto de la semana de la Pascua, podría ofrecer espacio para otras cronologías. En Juan 19, versículo 14, se menciona que el día de la crucifixión era la preparación de la Pascua, indicando que Jesús fue crucificado justo antes del inicio de la Pascua judía. Este detalle es significativo porque la Pascua,
que celebra la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, es una de las fiestas más importantes en el judaísmo y sigue un calendario lunar específico. La preparación de la Pascua se refiere al día antes de la Pascua, cuando los judíos se preparan para la festividad, eliminando toda levadura de sus casas y preparándose para la cena de Pascua, Seder de Pesaj. El término preparación, paraskeue en griego, puede interpretarse de varias maneras, aunque comúnmente se refiere a la preparación para el sábado semanal. En el contexto de Juan, específicamente se relaciona con la preparación para la Pascua. Esto sugiere que Jesús fue crucificado en un día diferente al viernes si consideramos la posibilidad de que la Pascua ese año cayera en otro día de la semana. El calendario judío es lunar y marca la Pascua en el 14 de Nisán, independientemente del día de la semana que sea. Si Jesús fue crucificado en la preparación de la Pascua, esto significaría que su crucifixión tuvo lugar el 14 de Nisán. La fecha exacta de la Pascua puede variar cada año, lo que significa que la crucifixión podría haber ocurrido en un día diferente al viernes, dependiendo del año específico. La comprensión tradicional de la última cena de Jesús con sus discípulos, como la cena de Pascua, es un pilar central en la cronología de la Semana Santa. Este evento es descrito en los sinópticos con un énfasis en su significado pascual, donde Jesús establece el nuevo pacto mediante el pan y el vino, simbolizando su cuerpo y sangre, respectivamente. La última cena en los sinópticos. Mateo 26, versículos 17 al 19. Los discípulos preguntan a Jesús dónde desean que preparen la cena de Pascua. Jesús da instrucciones específicas, lo que sugiere una preparación cuidadosa para este evento significativo. Marcos 14, versículos 12 al 16. Similar a Mateo, Marcos enfatiza la preparación de la Pascua, señalando el primer día de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Lucas 22, versículos 7 al 13. Lucas también menciona el día de los panes sin levadura y describe cómo Jesús envía a Pedro y Juan a preparar la Pascua, siguiendo instrucciones detalladas. Estos relatos sugieren que Jesús y sus discípulos observaron una cena que estaba íntimamente ligada a la tradición pascual judía. Sin embargo, es fundamental distinguir entre la cena que Jesús compartió con sus discípulos y la cena de Pascua judía tradicional, especialmente en términos de timing. El Evangelio de Juan, una perspectiva diferente. Juan 13, versículos 1 al 2. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús lava los pies de sus discípulos, iniciando su cena juntos. Este gesto de humildad precede a la conversación durante la cena, pero Juan no menciona explícitamente que esta cena sea la cena de Pascua judía. Juan presenta la cronología de manera que sugiere que la crucifixión de Jesús ocurre antes de la Pascua, lo que implicaría que la última cena no fue la cena de Pascua tradicional, sino una comida previa a la Pascua. Interpretaciones teológicas y litúrgicas. La interpretación de estos eventos varía entre las tradiciones cristianas. Algunos argumentan que Jesús, anticipando su muerte, adelantó la celebración de la Pascua con sus discípulos, instituyendo el nuevo pacto y transformando el significado de la Pascua judía. Otros sugieren que la discrepancia en los relatos evangélicos señala a una celebración diferente, posiblemente relacionada con la Pascua, pero única en su contexto y propósito. Implicaciones cronológicas. La comprensión de la última cena como una cena pascual, pero no alineada con la Pascua judía tradicional, plantea preguntas sobre la cronología de la Semana Santa. Si Jesús fue crucificado antes de la Pascua judía, esto podría apoyar la teoría de que no fue crucificado un viernes, sino posiblemente un jueves o incluso un miércoles, para cumplir con la profecía de 3 días y 3 noches en el sepulcro. Interpretación tradicional versus interpretación literal. La interpretación tradicional que coloca la crucifixión el viernes supone que 3 días y 3 noches es una forma semítica de contar cualquier parte del día como un día completo. Según esta visión, Jesús habría sido crucificado el viernes, puesto en la tumba antes del anochecer de ese día, inicio del sábado judío, y resucitado al amanecer del domingo, lo que cumple con la predicción de manera más simbólica que literal. Sin embargo, algunos argumentan
que esta interpretación no se alinea con una lectura literal de 3 días y 3 noches. Para ellos, el cumplimiento literal de esta profecía sugiere que Jesús debió haber estado en la tumba por 3 periodos completos de día y de noche. Análisis literal de 3 días y 3 noches. Si tomamos la declaración de Jesús en Mateo 12, versículo 40, al pie de la letra, esto significaría que Jesús debió haber estado muerto y en la tumba durante exactamente 3 días y 3 noches. Este periodo de tiempo no encaja perfectamente en el marco desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, lo que ha llevado a algunos a reconsiderar el día tradicional de la crucifixión. Alternativas al viernes. Dada la especificidad de 3 días y 3 noches, algunos han propuesto que Jesús fue crucificado más temprano en la semana. Una teoría sugiere el miércoles como el día de la crucifixión, permitiendo que Jesús esté en la tumba el miércoles por la noche, todo el jueves, día y noche, todo el viernes, día y noche, y todo el sábado, día y noche, resucitando luego al amanecer del domingo. Esta interpretación cumple con la descripción literal de 3 días y 3 noches. Consideraciones históricas y teológicas. Este debate no es solo un ejercicio de conteo de días, tiene implicaciones significativas para la teología cristiana y la precisión histórica de los relatos del Evangelio. La forma en que contamos estos días afecta nuestra comprensión de la cronología de la Semana Santa y, por extensión, la manera en que recordamos y conmemoramos los eventos más cruciales de la fe cristiana. En la tradición judía, la Pascua, Pesaj, no es simplemente un día festivo, sino una festividad que comienza con la cena del Seder la noche anterior al primer día de Pesaj y continúa por 7 días, 8 días en algunas tradiciones judías fuera de Israel. El primer y el último día de Pesaj son considerados días sagrados en los que se prohíbe realizar trabajo similar al del sábado. La preparación para Pesaj, por lo tanto, es un proceso meticuloso que implica limpiar la casa de todo fermento, hametz, y preparar la comida especial para el Seder. La preparación de la Pascua según Juan. El Evangelio de Juan ofrece una perspectiva única sobre el tiempo de la crucifixión de Jesús, mencionando específicamente que Jesús fue crucificado en la preparación de la Pascua, Juan 19, versículo 14. Este detalle es significativo porque sugiere que la crucifixión ocurrió en el día de preparación para la Pascua, no necesariamente en la preparación para el sábado semanal. La referencia a la preparación de la Pascua podría implicar que los eventos ocurrieron en un día en que los judíos estaban ocupados eliminando el hametz de sus hogares y preparándose para la cena del Seder esa noche. Este periodo de preparación es crucial, ya que se trata de un mandato bíblico detallado en Éxodo 12, versículos 15 al 20, donde se ordena a los israelitas que eliminen el hametz antes de la Pascua. Implicaciones de la preparación de la Pascua. Si aceptamos que Jesús fue crucificado durante la preparación para la Pascua, esto nos lleva a reconsiderar la tradición de que fue crucificado un viernes. Si la Pascua cayó en un día distinto del sábado, entonces la preparación mencionada podría haber sido en un día diferente al viernes. Esto tiene importantes implicaciones cronológicas. Reevaluación del Viernes Santo. Si la preparación para la Pascua era el motivo del apuro por enterrar a Jesús antes del anochecer, entonces la crucifixión podría haber ocurrido en un día diferente, dependiendo del año específico y de cómo caía la Pascua en el calendario lunar judío. El cumplimiento de las Escrituras. La precisión en la observancia de la Pascua era de suma importancia para los judíos. Jesús, cumpliendo la ley hasta su muerte, habría observado estas costumbres, lo que añade otra capa de significado teológico a los eventos de la pasión. La narrativa evangélica. Este entendimiento de la preparación enlaza de manera coherente los relatos de los sinópticos y Juan, ofreciendo una visión más completa de la última semana de Jesús. Alinea los eventos de la pasión con el calendario y las prácticas judías, mostrando un profundo respeto por las tradiciones y la ley. La discusión sobre el día de la crucifixión de Jesús no es meramente académica. Tiene profundas implicaciones teológicas y espirituales para la fe cristiana, relacionadas con la comprensión de la Escritura y la cronología de los eventos más significativos del cristianismo.
En conclusión, aunque la tradición sostiene que Jesús fue crucificado un viernes, la evidencia bíblica y las interpretaciones teológicas abren la posibilidad de otras cronologías. Los evangelios ofrecen diferentes pistas que, dependiendo de cómo se interpreten, pueden sugerir que la crucifixión ocurrió en un día diferente. La clave para una comprensión más profunda de estos eventos radica en una interpretación cuidadosa de las Escrituras, un conocimiento detallado de las costumbres judías y el calendario hebreo, y una consideración